Buenos días, señores estudiantes. Por favor, conéctense para iniciar la clase. Buenos días, doctor. Muy bien, muy buenos días. Voy a iniciar con la asistencia, por favor. Joel Aguilar. Joel Aguilar. Alejandra Alvarado. Presente, Doc. Buenos días. Carlos Arauz. Buen día, Doc. Presente. Melina Valareso. Melina Valareso. No te escucho. Matius Barragán. Presente, doctor. Camila Campaña. Buenos días, Doc. Presente. Alejandro Doc, Carvajal. presente, soy Melina Valares. ¿Ya? Camila Campaña. Buenos días, Doc. Presente. Alejandro Carvajal. Presente, Doc. Buenos días. Luis Estrada. Buenos días. Giovanni Estrada. Presente, Doc. Buenos días. Adrián Fierro. Buen día. Giancarlos Franco. Presente, doctor. Buenos días. Dani García. Presente, Doc. Buen día. Catherine Hidalgo. Presente, Doc. Buenos días. Jocelyn Ibarra. Presente, Doc. Buenos días. Valerie Lozano. Presente, Doc. Buenos días. Denis Medrano. Presente, doctor. Carolina Pasquel. Presente, Doc. Matthew Rodríguez. Presente, doctor. Por favor, encienda la cámara. Luis Estrada, enciende la cámara. Diana Ruano. Doc, disculpe, nosotros 3 compañeros estamos en las brigadas en la Universidad Salesiana, entonces no estamos conectados solo con datos de su clase. ¿Quiénes son los que están en la Salesiana? Somos Luis Estrada, Melina Valareso y Camila Campaña. Y Camila Campaña. Sí, sí, Doc. Por eso los 3 vamos a estar conectados a su clase, pero con cámara apagada. ¿Está bien? A Gracias, ver, Doc. Carolina Pasquel. Sí, Doc. Gracias. Matthew Rodríguez, perdón que les vuelvo a repetir. Presente, doctor. Diana Ruano. Presente, Doc. Adriana Tobar. Presente, Doc. Juan Uvidia. Dayan Vinuesa. Presente, Doc. Domenica Yofa. Presente, Doc. Muy bien. Vamos a iniciar ahora con Buenos días, disculpe, soy Joel Aguilar, perdón. ya. Gracias, Doc. Iniciamos ahora con lo que es pues la parte final, el plan integral de tratamiento, y para esto nosotros pues tenemos que clasificarle al paciente, ¿no? Muy bien, iniciamos con el grupo 3. El grupo 3. Ya le compartimos, Doc. Ya, Doc. Bueno, entonces nosotros primero lo que hicimos fue
con el triángulo de evaluación pediátrica, ver los signos y síntomas que tiene nuestro paciente. En aspecto general, teníamos que ver el tono, reactividad, la habilidad, la mirada, el llanto y el lenguaje de nuestro niño. En la historia clínica solo nos refiere que tiene un Glasgow 15/5 y que está irritable y está apática. La Sobre 15, ¿no? 15/15, no sobre 5. En la respiración tenemos que ver nosotros cómo está el trabajo respiratorio de la bebé, si es que tiene tiraje o retracción intercostal, si es que hay aleteo nasal o taquipnia. En este caso, su frecuencia respiratoria fue de 40 respiraciones por minuto. También tenemos que ver los ruidos respiratorios, si es que son anormales o normales. Buscar, en este caso, en el examen físico refiere que se escuchan ruidos transmitidos y leves estertores en la base derecha pulmonar. Y en circulación cutánea nosotros tenemos que ver el color de la piel, si hay palidez, si hay livideces, un cutis marmoteada o cianosis. Y solo nos refiere que la bebé tiene palidez palmar y plantar, además del edema que presenta. Para nosotros decir que nuestro bebé, o sea, tenemos bebé, es que los 3 lados deben ser normales, pero ya tenemos dificultades en el triángulo. Pasa de la siguiente, por favor. Entonces, como primer paso, nosotros tenemos primero que hidratar a nuestro paciente para mantenerlo, para mantener el paciente. Entonces, necesitamos primero tener un paciente para poder tratar todas las otras condiciones que tiene alteradas el paciente. De acuerdo al triángulo de evaluación pediátrica, ¿cómo ustedes procederían? La compañera, pone el triángulo, por favor. Nos dice que ninguno se salva, ¿no? El aspecto general, vamos a tener que estar irritable, apática la paciente, ¿sí? En la respiración vamos a tener taquipnia, las retracciones también, y la presencia de ruidos en campos pulmonares que nos menciona la historia. Y en la circulación nosotros tenemos palidez palmar y, importantísimo, en este paciente, o sea, no tenemos una afectación del 100% ni de aspecto general, ni de respiración, ni de circulación cutánea, pero sí hay aspectos muy importantes de esta paciente. Entonces, dentro de este triángulo de evaluación pediátrica, ¿qué hacen ustedes? O sea, en sí como tenemos ya alteración en los 3, podríamos estar pensando que el estado fisiológico de nuestra bebé, o sea, hay un fallo. O puede ser un shock o una falla cardiopulmonar, por lo que hay la palidez y los ruidos. Entonces, si hay la falla de este paciente, a pesar de que tenemos una saturación que está el 89%, tenemos una frecuencia cardíaca pues que la consideramos todavía normal y una frecuencia respiratoria pues en el límite superior que está en 40 respiraciones por minuto, ¿cómo procederían ustedes? Ya, o sea, con el fallo respiratorio pues haríamos con el ABC. Primero sería la apertura de vía aérea, tener una vía aérea permeable. Colocar oxígeno al 100%, que sería la preoxigenación. Después, bueno, ventilación, tener también una vía en el caso que se necesite. Y si es que después de esto, si la bebé no reacciona al oxígeno que estamos dando, considerar si es que vamos a intubar. No, pero en esta paciente yo no llegaría a eso todavía, porque el estado hemodinámico de la paciente tengo que también hacer pues una monitorización cardíaca. Y la monitorización cardíaca no está tan afectada en esta paciente. Sabemos que tenemos la palidez palmar y plantar y sabemos que esta paciente está en un cuadro de anemia. Entonces, llegar a la ventilación no, porque nuestro Glasgow es de 15/15. Pero sí iniciaría con el primer paso que tú dijiste en la parte respiratoria, la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Eso es sumamente importante. Mantener una vía, ¿sí? Y la otra, pues, sería la parte en la que tú dijiste que es la administración de oxígeno. En esas 3, sí yo me basaría,
Porque recuerda que el aspecto general de la paciente, sí, nos está dando un aspecto que es irritable y apática. Eso sí está normal, pero tiene todavía un Glasgow de 15-15. Entonces, si ya tengo este triángulo de evaluación pediátrica y veo que mi paciente no necesita todo el ABCDE, sino que simplemente estamos en los primeros pasos que es el A, todavía tengo una parte cardiocirculatoria que está normal, ¿cuál sería el siguiente paso que tendrían que hacer ustedes para controlar a esta paciente? Controlaríamos la hidratación. No. Dentro de la hidratación, sabemos que tenemos una paciente deshidratada, ¿no es cierto? Pero ¿qué le cuidarías más dentro de la deshidratación a esta paciente? El hecho de que puede llegar a tener un desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, ácido base. Sí, dentro de la deshidratación considero el desequilibrio hidroelectrolítico. Sí, sabemos que tenemos una paciente deshidratada, pero yo tengo una paciente con edema. Entonces no me puedo lanzar con los líquidos. Tengo que ser muy cautelosa al manejar los líquidos en esta paciente. Si así fuera el caso que tú quieres iniciarte, porque la Organización Mundial de la Salud me dice, no, hay pasos que tengo que seguir. ¿Cuáles serían esos pasos? Pase a la siguiente, por favor. Ya, Doc, entonces aquí iniciaríamos con los 10 pasos que estaban propuestos por la OMS. Entonces, en cuanto a la deshidratación que tiene nuestra paciente, nosotros la habíamos clasificado, bueno, la desnutrición como desnutrición aguda moderada con complicaciones. Entonces, para este tipo de pacientes, tenemos que administrar 75 mililitros kilogramo de suero de rehidratación oral de baja osmolaridad sin modificaciones. Entonces, como ¿Cómo nuestra cuál? paciente, como el... Pero la Organización Mundial de la Salud me dice, tenga cuidado en el manejo de estos pacientes. ¿Tú le quieres dar suero de rehidratación oral o le quieres darle, sí, no sé qué suero le quieres administrar a esta paciente? Suero de rehidratación oral. ¿Cómo le administrarías? ¿O qué es lo Podría ser, primero que quisieras tratarle en esta paciente? o sea, podría ser el Resomal. Entonces, como nuestra paciente pesa 7 kilogramos, haciéndole el cálculo, tendríamos que administrarle 500 mililitros por día durante las primeras 4 horas, que sería dividido en las 4 tomas. ¿Pero qué tiene Sí. el Resomal que tú le quieres administrar a esto? Sería sodio. ¿Qué tiene el Resomal? O sea, tiene electrolitos. Sí, pero ese me serviría mucho mejor para la hidratación de este paciente. Sí, el Resomal tiene glucosa, sacarosa, sodio, potasio y cloruro. Entonces, lo más importante sería resolverle la hipoglucemia. La hipoglicemia. En cualquier paciente hay dos cosas que yo tengo que resolver primerito. La glucosa baja, ¿sí? Y la temperatura de mi paciente. Mantenerle en una temperatura adecuada. Si no resuelvo esto y tú empiezas a darle suero de rehidratación oral sin saber las cantidades que quieres darle, porque aquí no es ya una deshidratación, voy a tratar como me dice la IEP, no. Aquí la deshidratación de este paciente, recuerden que es por desnutrición. Y recuerden que en los exámenes nosotros vimos una baja glucosa, aunque la temperatura se mantenía normal. Y uno de los compañeros ya nos habló dentro de la fisiopatología por qué se consume la glucosa en estos pacientes. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el tratamiento adecuado para esa hipoglicemia? Ya, Doc. Lo que tenemos que tener en cuenta primero es que todos los niños y niñas que tengan desnutrición
aguda, sea moderada o severa, tienen un alto riesgo de presentar la hipoglicemia y esto nos representa una causa importante de muerte durante las primeras 24 horas de tratamiento. Entonces, por eso es importante primero fijarnos en la hipoglicemia. Esta puede originarse por una infección grave o puede venir cuando el niño o la niña tiene desnutrición aguda complicada, que nuestro paciente sí tiene. Y por lo general se suelen someter a periodos de ayuno prolongados. Para prevenir esta hipoglicemia es necesario alimentar al niño o niña frecuentemente, al menos cada 2 a 3 horas durante el día. Y la noche también con leche materna o la fórmula terapéutica F75. Ya, esta hipoglicemia... Vamos primero por la hipoglicemia. ¿Cómo le tratas la hipoglicemia a esta paciente? Ya, para tratar, ¿le digo para prevenir o para tratar? Ya para tratar. Ya, Porque ok. tenemos hipoglicemia en esta paciente, ¿ya? Ya, primero se veía si el niño está consciente o si no está consciente. Entonces, si el niño tiene hipoglicemia y está consciente, se debe administrar un bolo de 50 ml de solución glucosada al 10%, ya sea por vía oral o sonda nasogástrica. Y de aquí se debe continuar con leche materna y la fórmula terapéutica cada 30 minutos durante 2 horas. Entonces, es importante, ¿no? La compañera me dice, sí, sabe que doctora, le vamos a dar un bolo de 50 ml de glucosa al 10%. Miren que es de glucosa al 10%. ¿Y cómo tengo esa glucosa al 10%? ¿Cómo lo tengo? Es facilito decir eso, pero yo estoy con la paciente al frente mío y me dice la Organización Mundial de la Salud, sí, dele un bolo de 50 ml de solución salina, de solución de glucosa al 10%. ¿Cómo lo hago? Ya vienen unas soluciones en botellita, unas soluciones dextrosadas, que ya vienen de 10 gramos en 100 ml, que es al 10%. Sí, y si por aves circunstancias no las tengo, yo tengo que aprender a preparar. Entonces vamos a tener que es una cucharita no rasada de azúcar, de la normal, de la que nosotros consumimos, en 3.5 cucharas de agua. Sí, cucharadas, sí, o sea, cucharitas, sí sabemos lo que es cucharita, ¿no es cierto? Las de tacita, las que se toma el café, en cucharadas. La cucharada, ¿cuánto tiene? 15 ml, ¿no? Así tenemos 15. Nos dice en 3.5 cucharadas le preparamos esa solución y le damos pues despacito por vía oral o por sonda nasogástrica. Y la otra bebida que nos dice la compañera pues que ya viene preparada. Hemos hecho el primer paso, que es el paso 1 de la hipoglicemia. Muy bien, vamos al paso 2. ¿Cómo yo mantengo a mi paciente en una temperatura adecuada? Recuerden que es una paciente que está con disminución del tejido celular subcutáneo, está con disminución de la grasa, está consumiendo las calorías, incluso ya de las proteínas, por donde está dando la energía en el desenlace. Estamos con déficit de proteínas en esta paciente. Entonces, ¿cómo sería el paso 2, que es pues prevenir la hipotermia? Ya, en el paso 2, lo que nos dice la guía es que nosotros tenemos que siempre al bebé, hipotermia, va a tener hipotermia si es que también el aire ambiente está frío. Entonces, desde el inicio, decirle a la mamita que donde ella vaya a estar, donde le lleva a su bebé, el ambiente esté temperado, no esté con las puertas abiertas ni ventanas abiertas. Después, siempre al niño mantenerle caliente y seco. Decirle que le vista completamente y si puede ponerle un gorrito porque también tenemos que tapar la cabeza, cubrirle con mantas si es que es posible o cuando se puede, o sea, el contacto piel con piel, pero esto más se refería en neonatos, cuando recién nace. Claro, a Hay nosotros ya tenemos 18 meses, entonces, ¿cómo le vamos a proteger a nuestra paciente? Tal vez sí podemos ponerle una gorrita, ¿sí? ¿Qué más? el aire ambiente también, que no esté saliendo el niño, las ventanas, las puertas, o sea, debe también el ambiente estar temperado.
Lo que Ya. también que es importante es que nuestro niño tenía palidez en palmas y plantas, pero estaba con temperatura hace 15 días. Entonces, la mamá, si es que puede tomar la temperatura o cuando venga, que esta temperatura que sea axilar, que no baje de los 35.5 grados, porque ahí ya va a ser denominada hipotermia. Y siempre el monitor que sea la temperatura mayor a los 36.5 grados. Entonces aquí tú nos dices que María, ¿cuál sería la temperatura ideal de María? Ideal que llegue 36.5 grados centígrados. Entre más alta, mucho mejor, pero que no nos pasen de 37.2 grados, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, esta es una parte. Hay que mantenerle abrigada, cubierta, protegida, evitar las corrientes de aire, mantenerla seca, no húmeda, ¿sí? Entonces, esas son las cositas que vamos. Si está el pañal y ella todavía utiliza el pañal, evitar que el pañal esté mojado, ¿sí? Incluso a veces se les pone compresas calientes secas a nivel del cuerpito, de las plantas de los pies, para que se mantenga la paciente abrigadita, porque sienten frío, ¿eh? Entonces, esta es una parte importante de la que nosotros nos estamos manejando en relación a lo que es, pues, la hipotermia. Muy bien, vamos al siguiente paso. Ahora sí nosotros vamos al paso de la hidratación de esta paciente. ¿Cómo sería la hidratación de esta paciente? Ya, Doc. Entonces, aquí sí tendríamos que darle suero de rehidratación oral a nuestra paciente, que ya mencioné. Entonces, esta se tiene que administrar en 3 a 6, perdón, a 4 o 6 horas, 75 ml por kilogramo de suero de rehidratación oral de baja osmolaridad sin modificaciones. Entonces, nuestra paciente pesa 7 kilogramos. Esto multiplicado por 75 ml son 525 ml por día durante las primeras 4 horas. Entonces, siendo la división, sale a 131.25 ml. Entonces, una vez que nosotros ya administramos esto a nuestra paciente, tenemos que vigilar el gasto urinario, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Sí, Entonces, pero tú no le puedes dar una hidratación demasiado veloz. Recuerda que estamos con edema. Entonces, yo darle los 500 en 4 horas va a ser excesivamente alto en esta paciente. Entonces, no puedo meterme durísimo en la hidratación de este paciente. Y recuerda que ella ya tomó la glucosa. ¿Cuánto le dieron de glucosa a usted a esta paciente? Todo líquido que yo le voy metiendo a esta paciente tiene que ser controlado estrictamente con una ingesta y una excreta, ¿sí? Entonces, mira que estoy ante una desnutrición aguda moderada con cuadros de deshidratación también, pero meterle de golpe los 525 en las primeras 4 horas es demasiado. Yo tengo que irme muy cautelosamente en el manejo de la hidratación de este paciente. Y estamos hablando ahorita de una hidratación por vía oral, ¿sí? Y recuerda que esta paciente tiene algo importante, una alteración en la hidratación. Y el electrolito potasio tengo que tenerle muy en cuenta cuando estoy manejando a esta paciente. Entonces, ¿cómo mejorarías esa hidratación de esta paciente? entonces no le diésemos en las primeras 4 horas, sino en las primeras 6 horas, para que no sea tan rápido. Para que no sea muy Entonces, rápido, ¿ya? entonces sería a razón de 87.5 ml por hora. ¿Ya? Entonces, una vez, si vigilamos el gasto urinario, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Pero tú Con le vas a darle el Resomal a esta paciente o le vas a dar suero de rehidratación oral. el suero de rehidratación oral. Porque, por ejemplo, ¿cómo está compuesto el Resomal aquí? La sacarosa, cloruro, potasio, sodio. Y también tiene solución de electrolitos y minerales. Entonces, Tiene el sí, agua, en 2 Resomal. litros se prepara este Resomal. Tiene el suero de rehidratación oral recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es un paquete de 1 litro.
tiene el azúcar 50 gramos y tiene la solución de electrolitos y minerales de 40 ml. La composición de sodio es de 45.000 equivalentes. Eso tendrían que estarme diciendo ustedes, chicos. Y mira que aquí, cuando yo le doy Resomal, estoy dando ya potasio. Estoy dando los cloruros, los citratos, estoy dando... El sodio está en 45, tiene 45, de potasio tiene 40, de cloruro Ya. 70, de magnesio tiene 3 y de Ya. cobre también, que es importante como los micronutrientes, tiene 0.045. Pero también tiene zinc y es lo que voy a necesitar en este paciente. También tiene cobre. Zinc tiene 0.3. Ajá. Y tiene una osmolaridad de 294 miliosmoles por litro. Entonces, la Organización Mundial me dice, ¿sabe qué? Utilice el Resomal. Entonces, si yo voy a utilizar el Resomal, por lo menos tengo que saber la composición del Resomal. Y cuando yo utilizo el Resomal, espérenme un ratito que mi perrito está terriblemente. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo administro este Resomal? Cuando yo administro este Resomal, recuerden que voy al mismo tiempo a, si es que lo dispongo, ¿no? O empiezo con la glucosa, como ya dijimos, administrarle a este paciente y estoy tratando al mismo tiempo el desequilibrio hidroelectrolítico de este paciente y la hidratación de este paciente. ¿Cómo inicio con el Resomal? Entonces el Resomal sería 5 ml por kilogramo. Entonces serían a 35 ml cada 30 minutos durante las primeras 2 horas. Y una vez que nuestro paciente ya le administramos esto, tenemos que estar valorándolo y cuando ya se encuentre hidratado, o sea, cuando ya presente diuresis, se encuentra alerta, la frecuencia cardíaca y respiratoria ya se encuentren dentro de los límites aceptados para la edad, se va a iniciar la lactancia materna. O la Aún no nos vamos a la lactancia materna. Ya, entonces tendremos que... Tú me dices que el Resomal le vas a dar a 5 ml por kilogramo cada 30 minutos en las primeras 2 horas, ¿no es cierto? Sí. Veo tolerancia de este paciente y luego continúo con 5 a 10 ml por kilogramo por hora durante las siguientes 10 horas. ¿Sí? Y tenemos que interrumpir cuando nuestro paciente ya se encuentre hidratado, entonces por eso tenemos que estarle monitorizando frecuentemente. ¿Y qué pasa si este paciente te vomita o hace deposiciones acuosas? Recuerda que estamos en estos cuadros también con este paciente. Sí, tenemos que cuantificar más o menos cuántas son las pérdidas para administrar esta misma cantidad con el Resomal. O sea, adicionalmente a lo que yo ya estuvo calculado, pero es que eso es el trabajo de ustedes. Calcular, si me dices que le vas a dar a 5 ml por kilogramo por el peso, ¿cuánto sería lo que tengo que darle de este paciente? Dayan Vinuesa. Sí, Bárbara. En la primera, que es durante las primeras 2 horas, el paciente sería 35 ml por 30 minutos, cada 30 minutos por 2 horas, vía oral o sonda nasogástrica si no tolerara. Y después la de 10 horas sería el paciente de 35 a 70 ml en 10 horas y no interrumpir, solo interrumpir cuando ya esté hidratado. Ese sería el cálculo, Doc. Y también si es que el paciente vomitara, el IEPI nos decía que tenemos que esperar 10 minutos y después volver a darle el Resomal en cucharitas de poquito en poquito y ver si tolera. Entonces, es muy importante esto de la... ¿Por qué me detengo aquí? Porque el trabajo del médico de atención primaria que van a hacer ustedes, tienen que saber manejarlo muy bien, ¿sí? Entonces,
Yo tengo una paciente y estoy haciendo el ejercicio con el Resomar. Estoy sabiendo cuál es la composición del Resomar, ¿sí? Porque no quiero dar alteraciones hidroelectrolíticas a más que ya tiene este paciente, que es la hipopotasemia, y que tengo que saber, por ejemplo, manejarle al potasio. Y sé que el Resomar, de acuerdo a lo que las compañeras me están diciendo, tiene 40 miliosmoles por litro o 40.000 equivalentes por litro. ¿Qué cantidad de Resomar me dijiste que le vas a darle? 35 ml. ¿En qué tiempo? O sea, esto sería cada 30 minutos durante las primeras 2 horas y luego de Entonces, si 110 es por ml. 2 horas, cada 30 minutos, esto multiplícale por 4. Sería sería entre 140. por 4. Ajá. 140 ml. Y me dice que el Resomar, porque tengo que tener cuidado en el manejo del potasio. De todos los que estamos viendo, el sodio, el cobre, el potasio, el cloruro, los citratos, el magnesio, al que más le debo tener miedo es al potasio. Y me dice que en 1000 ml de Resomar, yo tengo 40.000 equivalentes de potasio. ¿Sí? ¿Cuánto de potasio le estoy dando en los 140? 80, doc. No, 5.6, Doc. eso. 5.6 mil equivalentes de potasio le estoy dando. ¿Cuál es el requerimiento diario de potasio? ¿Cuál es el requerimiento diario de potasio? ¿Cuánto de potasio necesitamos para vivir diariamente? Ay, chicos, por Dios que no sabemos de eso. Es de 3.510 miligramos al día en el adulto, pero Necesitamos de 3.5 a 4 mil equivalentes de potasio diario, ¿sí? Entonces, si 5.6 mil equivalentes, divídele para el peso del paciente, ¿cuánto es? 5.6 mil equivalentes. 0.8. 0.8. Ya. Ahorita, 0.8 mil equivalentes de potasio, con los 140 de líquidos que le introduje al paciente en las 2 horas, yo le he dado 0.8 mil equivalentes de potasio. ¿Sí? Pero me dice que yo debo continuar con el Resomar, ¿sí? Primero continué con 5 ml cada 30 minutos durante las 2 primeras horas. Luego me dice, no, sabe que continúe con 5 a 10 ml por kilogramo por hora durante las siguientes 4 a 10 horas. Entonces ya no me quedé con los 140 en las 2 primeras horas, sino que me dice que continúe durante las 4 horas siguientes. Entonces yo voy a tener 280 más 140 que tengo que darle en las 6 horas. ¿Cuánto sería, chicos? 420. No, más sería. 280 más 140. Sí, 420. 420. 420 yo le voy a dar en las 6 horas. ¿Sí? Entonces, yo estoy viendo que el potasio está subiendo. ¿Sí? Si yo le inicié en 140 con 0.8 mil equivalentes por kilogramo, tendría que saber el cálculo en los 420 que le voy a darle en 6 horas, ¿cuánto de potasio le estoy introduciendo a este paciente? ¿Cuánto le estoy introduciendo por kilogramo y por hora? 2.4. 2.4. Todavía estoy casi en la mitad, ¿sí? Recuerden que yo tengo que compensar el potasio. Y para compensar el potasio, yo tengo que ir paulatinamente dando, ¿sí? Y cada que voy dando este Resomar, si voy aumentando, tengo que verle cuánto le estoy dando. ¿Para qué? Para hacer la compensación, porque estoy con pérdida, con déficit de potasio, ¿sí? ¿Y cómo hago el cálculo para saber cuánto de potasio tengo que darle a este paciente? Facilito, ¿no? Miren, diariamente vamos a hacer con 3.5. Diariamente yo tengo que recibir 3.5 mil equivalentes de potasio. Diariamente, ¿sí? Ahora, mi paciente me dice que tiene 1.9. Tengo déficit. 1.9.
para llegar a 3.5, ¿cuánto me falta? Me falta 1.6. A ese 1.6 yo le sumo los 3.5 que es el requerimiento diario. Aquí me saldría ¿cuánto? 5.1. 5.1 mil equivalentes de potasio es lo que yo tengo que darle a ese paciente diariamente. ¿Sí? Hasta compensar el potasio. Entonces, miren lo que yo he hecho. He hecho el déficit más lo diario que requiere este paciente y me está diciendo que yo tengo que tener pues un presuntivo que cuando yo maneje cualquiera de estos líquidos, sé que le estoy introduciendo potasio. Y de acuerdo al cálculo que nos hizo la compañera, hasta ahorita íbamos con ¿cuánto de potasio? En los 420 en las 6 horas. Ajá. 2.4 era. Nos falta, ¿no es cierto? Ajá. Y nos falta. Entonces, miren, cuando yo hago en estos pacientes estos y tienen estos desequilibrios, al igual que la glucosa, tengo que estarlo controlando continuamente, sabiendo qué es lo que estoy administrando. Entonces, ¿cómo he manejado el Resomal? El Resomal lo he manejado. Si yo manejo, voy a iniciarme solo con 70 miligramos por kilo, ml por kilo. 70 por el peso que tiene mi paciente, ¿cuánto es? 70 por 7.5. 7 kilogramos. Ya, 7 por 7 son 49. 490. 490 es lo que debo darle a este paciente si voy a 70. Si voy a 100, tengo que darle 700 ml. Pero me dice, ¿sabe qué? Inicie muy despacio. De esto que usted calcula, continúe con 5 ml por kilogramo cada 30 minutos en las 2 primeras horas. He dado, si yo le puse a 100 por 7, le he dado en las 2 primeras horas, ¿cuánto? 5 por 7, 35, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Así estamos? 5 por 7, 35. Como es las 2 primeras horas, eso tengo que multiplicarle por 4. 35 por 4 ha sido 140. Si el paciente va respondiéndome, me dice, ¿sabe qué? Siga aumentando y vamos a darle a 5 durante las siguientes 4 horas. Solo en las 4 horas. Siguiendo el mismo ritmo, entonces, si yo le estoy dando 140, a las 4 horas serían 280. ¿Sí? Y así sucesivamente. Pero a medida que yo voy dando el Resomal, sigo haciendo el cálculo de cuánto de potasio estoy dando. Porque a veces con este Resomal es suficiente para compensar el potasio y no darle potasio extra a mi paciente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo yo controlo si estoy yendo bien en la hidratación de este paciente? Entonces, para saber eso tendríamos que vigilar la diuresis, ver también el estado físico de nuestro paciente, si es que sí se encuentra alerta, y monitorizar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Eso. Claro, entonces va la micción, importantísimo, ¿no es cierto? El pulso, la frecuencia respiratoria, el llenado capilar de mi paciente. ¿Cuántas veces me ha orinado o cuántas veces me ha hecho defecación o cuántas veces pues me ha vomitado el paciente? De esta manera yo estoy controlando la hidratación de mi paciente. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, miren lo que cambia, cómo yo hago el control de cómo yo compenso la glucosa, cómo compenso la hidratación y al mismo tiempo estoy tratando un desequilibrio hidroelectrolítico como es la baja de potasio o la hipopotasemia. ¿Qué consecuencias tengo cuando el potasio está bajo en un paciente? ¿Qué consecuencias tengo? Pregunta para el grupo. Tenemos alteración muscular, puede haber espasmos, podemos... ¿Qué más? ¿Y qué le pasa al intestino? Había
podía haber una parálisis del intestino. Hay un hilio. Hilio intestinal. Eso. Hay hilio. Entonces, miren, también tengo que saber cuáles son las consecuencias de la baja de potasio. Muy bien. Llegamos hasta el punto. ¿Cuál era el punto en el que estamos ahorita? El 3, ¿no? El 3, ¿no es cierto? Hemos tratado hipoglicemia, hemos tratado hipotermia, hemos tratado la deshidratación de mi paciente, porque ustedes no me hablaron de las fases. Aquí yo tengo 2 fases, la fase de estabilización y la fase de rehabilitación. En la fase de estabilización entra el triángulo pediátrico de evaluación pediátrica, que voy a tratar la parte de hidroelectrolítica de mi paciente, y lo he hecho, ¿sí? La hipoglicemia, la hipotermia y la deshidratación. Fase de estabilización. Esta fase puede llegar del primero al segundo día, se extiende hasta el 7º día. Y en todas las 2 fases, tanto en la de estabilización como en la de rehabilitación, yo tengo que tratar y estar pendiente de el manejo hidroelectrolítico de estos pacientes a través del control en sangre, a través del control de la diuresis de este paciente. Muy bien. Gracias al grupo 3. Me voy con el grupo 1. Grupo 1. Ya le comparto. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Ya, Doc. O sea, nosotros, igual como usted dijo, le dividimos en 2 fases, la estabilización y la rehabilitación. Bueno, el primer paso que va a ser la hipoglucemia, el segundo que es la hipotermia, el tercero que es la deshidratación, cuarto electrolitos, quinta infección, sexto micronutrientes, después de una alimentación prudente. Sí, pero este cuadro no la puedo leer a toda velocidad. Este cuadro te va diciendo cosas importantes que entra dentro de una fase de estabilización y en una fase de rehabilitación. O sea, tengo que interpretarle el cuadro Sí, también. la estabilización sería los puntos 1, 2 y 3, y desde el punto 4 empieza la rehabilitación. Los electrolitos se mantienen durante toda la fase de estabilización y rehabilitación, al igual que los micronutrientes. Por eso le Bien. estábamos calculando la dosis de potasio y todo. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Pásale a la siguiente, por favor. Ya, entonces primero vamos a tener el manejo de la hipoglucemia. Le teníamos un poco diferente a lo que comentó el anterior grupo. Por eso creo que es importante mencionarle. La hipoglucemia. Continúa. La hipoglucemia, primero tenemos No, dos. el grupo anterior lo dijo bastante bien en primer lugar, porque ellos me hablaron del triángulo de evaluación pediátrica. Y ustedes tienen que acostumbrarse en pediatría primero a dar la evaluación, porque lo primero que yo tengo que tratar, lo que está descompensado en mi paciente, si es la parte neurológica o la apariencia, si es la parte cardiocirculatoria o si es la parte respiratoria. Entonces, lo primero que yo tengo que aprender es a atender paciente. Una vez que yo tenga paciente compensado, lo manejo como tiene que ser, ¿sí? Entonces, muy bien. No podemos empezar aquí sin evaluar y hacer esta evaluación que es importantísima. Doc, o sea, sí le teníamos el triángulo, pero era igualito a lo que estaba Entonces, en el anterior grupo. ¿Le decimos igual el triángulo? No, si me dices, aquí hicimos igual que el grupo anterior, la evaluación del triángulo pediátrico. Muy bien, continúa. ¿Qué parte es la que tú me vas a hablar de aquí? O sea, vamos a darle los bolos de 50 cc de glucosa al 10% por vía oral, entonces el paciente recibe 7 gramos de glucosa. Esto, cuando se termine, debemos continuar con la fórmula 75,
que es la fórmula terapéutica F75, que es Nos 75 quedamos solo hasta kilocalorías aquí. por 100 ml. Espérate un segundo. Muy bien, ya manejaste la hipoglicemia. Ujú. Nos quedamos ahí. ¿Qué más manejas? ¿Cómo manejaste la deshidratación de este paciente? Ya, a ver. La deshidratación nosotros le manejamos de dos formas, con el plan B y con el Resomal. Me parece importante recalcar el Resomal porque nosotros... Un momento. A ver, entonces el Resomal vamos a tener primero dos pasos. Primero le damos 5 ml por kilogramo de Resomal cada 30 minutos durante 2 horas, vía oral o vía zona nasogástrica. El cálculo, déjenme ver si puedo anotarle. El cálculo lo hicimos aquí. Sí, Ya, pero ahí me dice 364 ml. Sí, es porque le pusimos 5 ml por 7 me da 35, cada 30 minutos por 2 horas. Entonces, 35 por cada 30 minutos por 2 horas me da un 140 ml en 2 horas. Y después le debemos dar de 5 a 10 ml kilogramo por hora durante las siguientes 4 a 10 horas. Entonces nosotros le pusimos 8 para no ponerle 10. Entonces le pusimos 8 por 8 ml por 7 kilogramos me da 56 ml. Por las 4 horas me da 224. 224 ml más los 140 tenemos 364 ml. Entonces acá están los cálculos de del potasio. Ajá, del potasio. Entonces, como mencionaba usted al principio, por cada 1000 ml tenemos de 40. Resomal, tenemos 45 de sodio, 40 de potasio y de magnesio tenemos 3. Entonces le calculé para los 300, bueno, le calculamos para los 364 ml le vamos a dar 16.38 de sodio, 14.56 de potasio y 1.09 de magnesio. Entonces los 14.56 le dividimos para los kilogramos, me da 2.08. El paciente tenía un potasio de 1.9. El objetivo es, nosotros le pusimos como objetivo 4.000 equivalentes. Entonces, si restamos los 4 menos el 1.9, me da 2.1 y nosotros le damos 2.8. Por lo tanto, como usted dijo... No, pues es que tienes que hacer el requerimiento diario y el déficit con el que estamos. Sí. Ahorita estamos con un déficit de 2.1, ¿no es de cierto? 2.1, sí. Y el requerimiento diario que tú le pusiste es de 4. Entonces él estaría recibiendo 6.1 mil equivalente. Pero yo tengo que transformarle a kilogramos, ¿no? Todo esto se transforma a kilogramos. Si va a recibir 4.000 equivalentes de potasio por kilogramo de peso, ese es lo legal. Sería 4 por 7, 28.000 equivalentes de potasio que debe recibir mi paciente en 24 horas. Ajá. Sí, entonces, o sea, lo que usted le acaba de hacer, le multiplicó por 7, entonces la paciente necesita 28.000 equivalentes, entonces nosotros Pero ese es el basal. le estaríamos dando, Ese es estaríamos el dando 14.56, porque si solo le hacíamos por kilogramo, entonces sería 4.000 equivalentes por kilogramo basal, y nosotros le estamos dando 2.08 por kilogramo. Entonces, no, todavía no está bien. Ajá, no está corregido, pero como usted dijo, sí, como usted dijo, después del Resomal, sí tenemos cómo corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, Solamente pero... quiero que me saques cuánto de potasio le estás dando con el Resomal en los 364 ml que tú tienes. 2.08. Ahí recibe 2.08, pero por kilogramo por día. Sí, 2.08, porque le dividí los 14.56 dividido para 7, 2.08 kilogramo día. Ya, eso es lo que está recibiendo, ¿no es cierto? Y lo correcto que él recibiría sería los 4.000 equivalentes de potasio por kilogramo y por día, ¿sí? Entonces, tengo que sumarle. Hay un déficit todavía de lo que estoy introduciendo el potasio. Me queda un déficit, si le ponemos en 2 nomás, 2.000 equivalentes por kilogramo para hacer más rápido, más 4,
Entonces me faltaría compensar los 2.000 equivalentes por kilogramo por día que faltan, más el déficit que tengo. El déficit que tengo no me falta, ¿no es cierto? En eso estoy yo ahorita con el paciente. Porque él lo que tiene es 1.9 mil equivalentes de potasio. Eso es lo que me sale en el examen. Y lo correcto sería que me salga que tiene 4.000 equivalentes de potasio. Entonces tengo un déficit importante. A más de los 14.56 kilogramos que tú me pones ahí, que es a 2,08, me falta hacer la suma del déficit que debe tener este paciente. Porque para llegar a los 28.000 equivalentes, que es el diario que tiene que tener este paciente, me falta el doble. De los 14 estoy hablando, ¿no? Entonces, me falta hacer un buen análisis de cuánto potasio tiene que recibir este paciente. Es un ejercicio que lo estamos haciendo con el paciente, ¿no? Lo único que yo quiero es que ustedes se den cuenta que el Resomal, los 1000 ml o cualquier otro electrolito que ustedes o cualquier otro líquido que le metan a este paciente, tienen que tomar en cuenta que tienen un déficit de potasio. Y si por A o B circunstancias ustedes no tienen un examen que les diga que ha estado bien bajo el potasio, ustedes tienen que hacerlo el cálculo con el basal. El basal es 4.000 equivalentes por kilogramo día que nosotros tenemos que recibir de potasio igual que el niño. ¿Sí? No cambian mucho los valores entre el niño y el adulto, casi son muy similares. Entonces, siempre voy a pensar eso, que tengo que ir a lo basal. Y si ya tengo la oportunidad de hacer algún tipo de examen, entonces yo digo, a ver, yo le calculé, como me acabas de decir tú este ratito, le calculé que me falta, en los 364 que le di a mi paciente, le di 14.56 mil equivalentes total de potasio, y esto me llevó a que le estaba dando a 2.000 equivalentes por kilogramo por día. Entonces, el examen me sale con un déficit y yo tengo que seguir dando Resomal, y es probable que solamente con la administración de Resomal yo pueda llegar pues a darle un valor basal a mi paciente. Entonces, en eso consiste el juego del líquido, de los líquidos con los electrolitos en este paciente. ¿Está entendido para el resto del grupo? Ariel Mateus Barragán. Doc, o sea, en sí, por cualquier método que yo realice, siempre, o sea, para los cálculos que tengo y obviamente con la solución que yo administre, siempre intento calcular los 1000 equivalentes para, o sea, que llegue al 4 siempre, ¿verdad? Sí, de todos. O sea, como decir que empieza desde 0 y siempre debo llegar al 4, o sea, ir complementando. Ir complementando. O sea, no tengo exámenes. Lamentablemente no tengo un laboratorio para hacer exámenes. Entonces, muy bien. ¿Cómo yo calculo si hay déficit? Probablemente por la clínica yo estoy viendo que el paciente, pues como tenemos en este paciente, ¿sí? Que está bajo los electrolitos, paciente viene deshidratado, ¿no es cierto? Entonces, mi objetivo es llegar a los valores, pues, basales, 4.000 equivalentes de potasio, 4.000 equivalentes de sodio, ¿sí? El cloro, la glucosa, llegar a tener. Como voy a iniciar con un paciente totalmente pues deshidratado, tengo que llegar. Mi objetivo es darle los valores basales diarios. ¿Sí? Después yo iré viendo con los exámenes si estoy en el camino correcto y si me ha faltado todavía corregirle el potasio. El potasio no le puedes corregir tan rápido, ¿eh? Entre más lento le hagamos al potasio, vamos por el camino más seguro. Es el único que yo debo tenerle mucho cuidado. Es más fácil tratar una hipopotasemia que tratar una hiperpotasemia, que es más difícil, se necesita más recursos y se necesita pues incluso hacer diálisis. Entonces es muy difícil tratar una hiperpotasemia. Entonces preferible me manejo como estoy yendo ahorita. La Organización Mundial de la Salud me dice, sí, inicie las 2 primeras horas, luego inicie las siguientes horas así, pero yo a medida que todo líquido que le voy metiendo, voy calculando cuánto de potasio estoy dando,
¿Cuánto de sodio estoy dando? ¿Cuánto de cloro estoy dando? ¿Cuánto de glucosa estoy dando? Si estoy en los valores basales y no tengo cómo hacer un control, yo digo, no, está muy bien. Y también tengo que ver la respuesta del paciente. Lo rápido que se recuperan estos pacientes cuando vienen con estos cuadros. ¿Estamos? Muy bien, continuamos con el grupo. Hemos hecho ya la corrección del equilibrio hidroelectrolítico. Perfecto. Pero mi pregunta es, muy bien, no tienes resomal. El paciente no te tolera por vía oral. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo con este paciente? O sea, le multiplicamos, le damos 75 ml por kilogramo de peso y le damos en las 4 primeras horas. Y le añadimos 10 ml de cloruro de potasio por cada litro de solución de rehidratación, sal de rehidratación. Sí, está bien lo que tú me dices, pero ¿qué haces? El paciente no te tolera, el paciente viene deshidratado, ¿sí? Y no te tolera por vía oral. ¿A qué vía te vas? Sonda, doc. Sonda nasogástrica. Una, la sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Sería la ideal. Pero no te tolera este paciente, ¿qué haces? ¿Qué me recomiendan hacer a mí si no te está tolerando nada de lo que le estoy metiendo a la boca de este niño? No me está tolerando. ¿Qué hago? Voy por la sonda orogástrica, no nasogástrica porque es muy traumática. Voy por la orogástrica y ¿qué puedo hacer yo para que me tolere y no ser tan invasiva en un paciente que está con una delgadez, en una paciente que está sufriendo? ¿Qué debo hacer? Y ya vimos en diarrea. Yo puedo utilizar los antieméticos en estos pacientes para poder darle lo que hemos calculado del resomal, de la glucosa. Yo puedo utilizar la sonda orogástrica, pero primero le voy a darle un antiemético. Y entre antieméticos que manejamos ahora bastante, ¿cuál es? ¿Cuál es el grupo? ¿Metoclopramida o domperidona, doc? La domperidona. No, la domperidona no es para eso. La metoclopramida, por los muchos efectos indeseables, no la estamos utilizando, pero ¿cuál es el otro antiemético que sí? Ondansetron, doc. Ondansetron. Ondansetron, ¿sí? El ondansetron le puedo dar a 0.15 miligramos por kilogramo, ¿sí? Esperar unos 10 a 15 minutitos que haga efecto e iniciarme con toda esta batería de hidratación que vamos a ver. Por ahí veo circunstancias, el paciente llega muy mal estado, no tolera la vía a pesar de que le he dado, a pesar que estoy por la orogástrica, yo tengo que irme por la hidratación intravenosa, que es mi último recurso. ¿Sí? Agoté todos los otros recursos para no ser muy invasiva y tengo que irme por la otra, que es la hidratación intravenosa. ¿Qué utilizaríamos para esta hidratación? Aquí para la intravenosa, Doc, utilizamos el lactato de Ringer. Solo tenemos que tener cuidado porque en la intravenosa justo es por eso que es la última opción, porque es peligroso en el momento de estar tratando al niño. Entonces tenemos que tener precauciones monitorizando la velocidad de infusión para que sea lenta y evitemos la sobrecarga, sobre todo la cardíaca. Pero se utiliza el lactato de Ringer. Se utiliza el lactato de Ringer y aquí yo puedo utilizar el cálculo a través de la fórmula de Parkland. ¿Sí? ¿Cómo utilizaría aquí? ¿Cuál sería mi cálculo en este paciente? Doc, en el IEPI menciona que se debe dar los 100 ml por kilo de lactato de Ringer o si no de solución salina si es que no hay. Y se da en la primera hora 50 ml por kilo y en la segunda 25 ml por kilo y en la tercera 25 ml por kilo igual. Entonces tengo que manejar lo que me dice IEPI, ¿no? Muy lentamente. ¿Cuál es la composición del lactato de Ringer? Es que tengo que saber, chicos,
¿Qué tiene la tacto de riesgo? Por cada 100, Dale, dale. por cada 100 ml tiene 60 miligramos de cloruro de sodio, 312 miligramos de lactato sódico, 40 miligramos de cloruro potásico y 27 miligramos de cloruro de calcio de hidratación. Mira que ha tenido potasio, ¿no? Recuerden que en todo líquido que yo administre tengo que saber cuánto sodio y cuánto potasio voy a dar a mi paciente, por lo que acabamos de hacer los cálculos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, por favor. Hemos abarcado las hidrataciones, sean estas por vía oral, por vía orogástrica o por vía intravenosa. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ya tengo paciente. Pásale a la siguiente, por favor. Ahí, ya le elimino. Creo que no. Antes de irme a la infección, ¿sí? Antes de irme yo a las infecciones, porque sí, tengo que manejarle, bueno, vamos a ir paso a las infecciones. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer en las infecciones? Y pero espérate un ratito, el esquema de vacunación no le voy a dar en este momento que está desnutrido y deshidratado, ¿no? 8 horas. El esquema de vacunación viene después de que tenga un paciente que ya me está subiendo de peso. Porque recuerden que el sistema inmune aquí está un desastre. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? No, máximo 3 gramos por día, no 30 días. Pero recuerda que estás en un paciente desnutrido, con baja de peso, y yo no me puedo arriesgarme a darle 80-90 miligramos por kilogramo por día, porque esa es una dosis para un paciente que se encuentra con buenas condiciones, pues, el que tengo buen peso, un paciente que está en eso. Pero cuando yo tengo un paciente desnutrido, la dosis baja. La dosis baja porque me va a producir muchos efectos indeseables. Y recuerden que un efecto indeseable de estos fármacos son las diarreas, ¿sí? Las diarreas osmóticas por antibióticos. Entonces, no me puedo arriesgarme a darme en un paciente desnutrido esta dosis de la amoxicilina. Tengo que ser más prudente. En ese caso, manejaré una dosis de 60 miligramos por kilogramo. Incluso se llega a manejar hasta más bajas dosis de 40 miligramos por kilogramo día en este paciente. ¿Sí? Recuerden que prácticamente el sistema inmunológico está indefenso. No tengo proteínas. ¿Quién me transporte? Pues los fármacos. El paciente está consumiendo todas las proteínas y está teniendo energía a través de estas.
Entonces tengo que ser muy cauteloso al manejar el fármaco en estos pacientes con desnutrición. Esta forma de presentar este antibiótico está muy bien para aquellos pacientes en que yo tengo un buen estado nutricional, pero no en este tipo de pacientes. Continúa, por favor. Joel Aguilar. Sí, acotando lo que usted mencionó, también encontré otra bibliografía que nos decían que en caso de que tenemos un paciente que no se encuentra inmunológicamente normal, se debería administrar 15 miligramos kilogramo peso de amoxicilina cada 8 horas, es decir, con una dosis más baja. Totalmente la dosis es baja, chicos. Hasta que yo tenga un paciente recuperado, no puedo manejarme con esas dosis de antibióticos, ¿sí? Entonces, lo que nos pone el compañero ahí es para un niño pues que está bastante bien en peso, su sistema está excelentemente para aceptar un fármaco. Un fármaco que te puede dar vómito, que te puede dar diarrea, un fármaco que te puede dar erupciones en la piel, que son los efectos indeseables que producen en los niños, ¿sí? Entonces, yo tengo que manejarle con mucho cuidado al fármaco. Entonces, ¿cuál dosis utilizarías ahí? Yo me iría entre los 15 a 25 miligramos, no más, lo que me recomiendan. Es suficiente. Y para evitar darle cada 8 horas, yo me iría con una dosis de cada 12 horas. Que es suficiente en este grupo etario para no recargarle mucho a este niño, ¿sí? Entonces, me iría cada 12 horas, calcularía los 20 miligramos por kilogramo, 20 por 7, son 140 dividido para 2. Miren que le estoy dando 70 miligramos cada 12 horas y que esto me iría pues por 7 a 8 días. Si es que es necesario, si es que logro ya quitarle este cuadro que también está molestando, que es el cuadro pues del manejo de la infección respiratoria baja. Muy bien. Ya hicimos el manejo del antibiótico y podemos utilizar, como dice, amoxicilina más ácido clavulánico, una cefalosporina de segunda o tercera generación si el cuadro es muy severo, pero todavía no mire a esa. Prefiero manejarle una cefalosporina por vía oral que sea de segunda generación. Juan Mateo Villa. La gentamicina cuando tú tienes una infección empírica, primero empírica, porque todavía no sabemos el germen, pero podemos tener idea el germen por el grupo etario, que eso me supongo que ya les dieron en lo que es cuadros de neumonía, de infecciones respiratorias bajas. Entonces nosotros vamos a tener gérmenes que son específicos de este grupo etario, tomando en cuenta que el paciente no tiene vacunas. Entonces, ¿cuáles serían estas? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, ¿sí? Estamos entre los principales que nos pueden ocasionar neumonía, aunque el 80% de los niños tienen cuadros virales. Pero aquí ya no estamos ante un cuadro viral con una biometría hemática, estamos ante un cuadro infeccioso de tipo bacteriano. Y tengo que pensar que este paciente no fue vacunado. Entonces, entre los principales va a estar ahí el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Entonces, tengo que buscar qué fármaco es el adecuado para este grupo etario. Y entre los que nos menciona IEP y los que nos menciona la Organización Mundial de la Salud son las penicilinas. Por ejemplo, la amoxicilina más el ácido clavulánico nos cubre más a gram positivos y en menor porcentaje a los gram negativos. Pero cuando yo tengo fármacos que son resistentes pues, a estos, ya entro con la cefalosporina y puedo hacer incluso la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico, si voy a entrar por vía intravenosa, con uno de estos que nos cubren a los gram negativos, que es mucho mejor pues, la gentamicina o la amicacina. Pero tengo que tener cuidado en el manejo de la gentamicina y la amicacina. Recuerden que nuestro paciente tenía una creatinina
que no estaba en un valor normal, que puede ser por la deshidratación o que puede ser por el mismo proceso que estamos llegando pues a una insuficiencia renal. Entonces, prefiero yo irme más despacio, más lento y probar pues con el primer fármaco que sé que no me va a producir muchos problemas a nivel renal, como es la amoxicilina más el ácido clavulánico que tiene buena cobertura. ¿Estamos? Todo esto es manejo adecuado de los fármacos. Muy bien, avancemos por favor. Continuamos. Pásale a la siguiente diapositiva, por favor. Antes de que le pases a la siguiente diapositiva, nosotros tenemos que tratar la anemia, pero la anemia no trato en este momento, ¿sí? Una vez que yo traté el proceso infeccioso, venimos con la alimentación de este paciente, porque yo quiero tener una recuperación rápida y ganancia de calorías e introducir proteína. Gracias a este grupo me voy con el siguiente grupo. ¿Cómo yo le hago ganar calorías a este paciente? ¿Qué me recomienda la Organización Mundial de la Salud en utilizar para mejorar esa dieta alimentaria de este paciente? Ya, bueno, en cuanto a lo que es ya para lo que es la ganancia de dieta, que serían los siguientes pasos, después de lo que ya hablaron nuestros compañeros. Primeramente, o sea, nos guiamos según la YEPI, nos decía que teníamos que indagar primero sobre las posibles causas de desnutrición en la niña y luego hacer una evaluación completa de cómo es la alimentación de nuestra paciente para saber quizás, o sea, cuál es el error, si de pronto es porque hay poco consumo de alimentos o no consumen los alimentos que Nosotros ya deberían. tenemos en nuestro caso clínico bien claro cuáles son los factores de riesgo que presentó este paciente, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo iniciarías tú para hacerle ganar calorías a ese paciente? Bueno, lo que nos decía es que básicamente teníamos que iniciar la alimentación con alimentos tratados listos para usar, alimentos de tratamiento listos para usar. Había un cuadro que nos daba la dosis de acuerdo a la edad de nuestra paciente, que es el cuadro que está en la esquina inferior izquierda. Entonces, que nos decía que cuando el paciente tenía entre 6 meses y 2 años, Primero dime qué es el AdBlue. Ya. Y tú vas a comenzar con el AdBlue. Háblame del AdBlue primero. Ya. Bueno, el AdBlue son alimentos terapéuticos listos para usar, que son diseñados por lo general para pacientes que están con desnutrición. Estos iban a aportar una cantidad de energía que iba entre 500 a 550 kilocalorías por cada 100 gramos. Básicamente la mayor parte de energía que iba a venir de este alimento iba a estar compuesto por lípidos, que eran un 45 a 60%. Mientras que las proteínas iba a tener un contenido del 10 a 12%. Además de esto, estaba compuesto por otros micronutrientes y electrolitos también, como por ejemplo sodio, potasio, calcio, fósforo. De ahí vienen los minerales, o sea, magnesio, hierro, zinc, cobre, selenio, yodo. También iba a aportar lo que era vitamina A, D, E, la vitamina K, la B1, la B2, la vitamina Las C. 500 calorías que tú le vas a dar con este AdBlue, ¿en qué cantidad de agua es? O sea, yo había leído que el AdBlue era un alimento terapéutico listo para usar y que no se debía realizar diluir en agua, sino que se podía dar directamente o en una cucharada. Pero es que ese es lo que nosotros estamos viendo. O sea, el AdBlue, ¿cuál sería la indicación precisa del AdBlue? ¿En qué tipo de pacientes los quieres dar? ¿Cuál es la indicación? Porque yo estoy en un paciente con deshidratación que vimos moderada, ¿sí? Es un paciente y que tiene un kwashiorkor marasmático. ¿Me valdría aquí el AdBlue? Sí, Doc. O sea, primeramente deberíamos estabilizar a nuestro paciente, ¿no? Porque Ya está estabilizado nuestro paciente. Ahorita estamos en la fase de alimentación. ¿Qué le voy a dar de alimentar a este paciente? Tú me estás hablando aquí del AdBlue. Yo quisiera saber cómo tú hiciste los cálculos para darle el AdBlue a mi paciente, sabiendo que un sobre de AdBlue por día se va a dar en 6 meses o menores de 1 año. Un sobre. Y tú me dices que un sobre de AdBlue
tiene 500 kilocalorías, me va a dar lípidos un 45%, me va a dar proteínas del 10 al 12% y los otros micronutrientes. Quiero saber cómo hiciste el cálculo para administrarle y cuántas calorías le vas a administrar diariamente a mi paciente. Doc, para hacer el alimento terapéutico que se va a dar, van a ser tiene que ser con 200 kilocalorías por el kilogramo de peso que tenga el paciente. No puede ser, porque imagínate que le voy a llenar de kilocalorías. No puedo tratar así a mi paciente. Es que ustedes me hablan de la TLU, perfecto, háblenme de la TLU, está muy bien, pero díganme todo lo de la TLU. ¿Qué es? ¿Cuál es la composición de la TLU? Tengo que saber todo, no solo el nombre, ¿eh? Es lo que nos da el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué investigaron ustedes sobre la TLU? Es que claro, me tiras tú el ATLU, le voy a dar a este doctor. Muy bien, yo te pregunto, ¿qué es el ATLU? ¿Qué concentraciones tiene el ATLU? ¿Cómo le voy a dar a mi paciente el ATLU? ¿Le voy a dar con las frutas? ¿Le voy a dar con las coladas? ¿Le voy a dar con qué? Porque se supone que esto es un polvo, o no es un polvo, o es una tableta. ¿Qué es el ATLU? No es como un polvo para preparar, Doc. El atlu es un alimento que es como más una especie de una pasta que el niño se puede comer, se puede comer directamente. Porque al momento que ellos le meten el aceite y el maní, esto tiene una consistencia ya diferente que deja la consistencia de polvo. Y eso está indicado en dar en estos tipos de pacientes con desnutriciones que estamos en Huashuarco, Marasmo. ¿O en qué tipo de pacientes me dice que debo dar? Porque yo estos pacientes los doy en pacientes que estoy con pesos bajos, ¿sí? Que estoy en una falla de medro. Por eso es lo que quiero que ustedes expliquen cómo le van a dar el ATLU, cuántas calorías por kilogramo le van a dar a este paciente. Me dice que tiene proteínas del 10 al 12%. ¿En qué cantidad tiene las proteínas del 10 al 12%? Es que ese es el trabajo que ustedes tenían que hacer para que nos enseñen a todos, nos den algo nuevo que se está utilizando. O solamente le sabe que mamita, darle nomás esto diariamente y nos vemos en 15 días. Esa indicación yo le doy. Es que chicos, si ustedes me tiran esto, por lo menos díganme cómo van a darle. ¿De cuántos gramitos viene el ATLU? ¿Cuál es la cantidad de gramos que tiene este ATLU? ¿Qué nos dice en el sobre? ¿Qué especificaciones tiene? Es pregunta para todo el grupo. Ustedes son el grupo 2. Son el grupo 2, ustedes no. Sí, doc. Es que no me puedes decir, no estoy segura, doctor. Creo que es de 100 gramos. Tú tienes 100 gramos. En 100 gramos del atún me dices que va a haber, ¿sí? 500 kilocalorías me va a dar. Lípidos 45, proteínas 10 al 12%. Le vas a dar 100 gramos de atún. ¿Cómo le vas a dar? Mastique nomás del atún, trague, degluta, ¿cómo? ¿Cómo le vas a dar? Es que esa es la parte más importante de pediatría, indicarle a la mamá
¿Cómo tiene que darle? Mira que ya terminamos con la hidratación, nos ha llevado casi 1 hora y ahorita voy a entrar a la parte más importante. ¿Qué otro grupo tiene otra forma de entrar con la nutrición de este paciente? ¿Qué otro grupo? Uno de los grupos que ya me empezó a hablar son de la fórmula F75. ¿Qué quiere decir la fórmula F75? Me voy con el grupo 1. Hasta que el grupo 2 piense un poquito de la TLU. Grupo 1. Me estaba hablando ya de la F75. Sí, doc. Ya le ¿Bien? compartimos. ¿Qué es la F75? Doc, es una fórmula a base de leche. Este va a aportar por cada 100 ml 75 kilocalorías y 0.9 gramos de proteína. Esta fórmula F75 lo vamos a usar en una fase inicial y posteriormente en la fase de estabilización vamos a usar otra fórmula que es la F100. Ya, iniciamos la F75 en la fase inicial, ¿no es cierto? Muy bien. Yo quiero que ustedes lleguen como médicos de atención primaria, a más de tratar todo, porque tenemos que tratar micronutrientes y todo lo demás, vamos con la nutrición. Es la fórmula más fácil de manejar, es bastante tolerable esta fórmula en alimento. F75 quiere decir que le voy a dar 75 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Cuánto fue el cálculo que ustedes hicieron? Iniciamos con 75 kilocalorías por kilogramo de peso. ¿Cuánto le van a dar a mi paciente? Chicos. Son 525, doc. Los 75 por los 7 kilos del paciente. Ya. Le vas a dar 575 calorías, ¿sí? En las primeras 24 horas. ¿No es cierto? Vamos a iniciar con lo más bajito. Puedo iniciarme un poquito más, pero le voy a dar demasiado líquido, que es lo que no quiero todavía. ¿Sí? Ahí me dice que es 25, pero hablen ustedes, chicos, por favor. ¿Qué tiene la F75? Repíteme nuevamente, por favor. Ya, doc, por cada 100 ml va a aportar 75 kilocalorías y 0.9 gramos de proteína. Entonces, bueno, tiene bastantes alimentos, de los cuales tiene, por ejemplo, leche desnatada en polvo, 25 gramos, 100 gramos de azúcar, 30-35 ml de aceite vegetal, también tiene 20 ml de solución de electrolitos y minerales. Igualmente va a aportar proteínas, lactosa, potasio, sodio, magnesio, zinc, cobre, y la osmolaridad en este caso iba a ser de 413 milismoles por litro. Ya. Ahora nosotros ya sabemos la composición, sabemos que es un líquido, no es una pasta, no es una galleta, es un líquido, ¿no es cierto? Eso es lo que es la F75. Es un líquido que contiene lo que nos acabó de decir el compañero. Muy bien. ¿Cómo le introduces estos 575 ml? ¿Cuántas calorías te va a dar por kilogramo de peso? ¿Y cuánto de proteínas le vas a darle? Aquí le podemos dar de 80 a 100 kilocalorías por kilo al día y esto se iba a dividir entre 8 a 12 comidas durante 3 a 7 días. Entonces, cada 8 horas, ¿sí? Vamos a darle 8 comidas por día, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto le tienes que dar? ¿Tú hiciste el cálculo cuánto de líquidos que le tenías que darle? ¿Cuánto de líquidos me dijiste? Lo de los kilocalorías que le decía, doc. Lo de las 80 a 100 kilocalorías. Ya. ¿Cuánto de ml de este F75 le vas a dar? Diana Ruano. Aquí 100. Diana Ruano.
Sí, en la UNICEF nos decía que en los primeros 2 días teníamos que darle de 8 a 9 mililitros por kilogramo de peso, entonces sería 56 mililitros. Después el tercer a quinto día tenemos que darle 12 mililitros a 13 mililitros por kilogramo de peso, que sería nuestra paciente 84 mililitros. Y el día 6 y 7 tendríamos que darle 17 mililitros por kilogramo de peso, que sería 119. Total, ¿cuánto le vas a darle ya en la primera semana? Verán, si la compañera nos dice que el primer día, los primeros días, tengo que darle, ¿cuánto me dijiste? Los 2 primeros días 56, el tercer y hasta el quinto día 84 y del 6 el sexto y séptimo día 119, en total 259 mililitros. 259 ml tiene que tener este paciente. Recuerden que la capacidad gástrica de estos pacientes por la desnutrición se reduce totalmente y no puedo meterle gran cantidad de líquidos. Eso también yo tengo que ver, la capacidad gástrica del paciente. La capacidad gástrica cuando un paciente no come lo suficiente durante todos los días es como que se reduce. Ese es el cálculo de los ml que yo tengo que darle. Pero lo ideal es llegar a cumplir más o menos, pues, como es F75, más de 75 calorías por kilogramo día. Y sabemos que este paciente tiene que recibir 575 calorías por kilogramo en las 24 horas. Entonces, la fórmula es que tiene en 100 ml 75 calorías. Si yo divido 575 para 75, ¿cuánto sale? Sale a 7.66, Doc. A 7.66, ¿no es cierto? No, este paciente, Adriana Tobar. Doc, lo que pasa es que, diferente a lo que me mencionaba mi compañera, nosotros le podemos dar los 130 mililitros ya de la leche reconstituida por kilo de peso al día y ya con esto sí vamos a cumplir directamente de las 80 a 100 kilocalorías que le íbamos a dar al paciente. Entonces aquí lo que hicimos era multiplicar los 130 ml por el peso del paciente y nos daba 910 y ahí sí vamos a poder cumplir esto. Sí, pero no puedes darle mucho líquido a este paciente. Recuerda que acabaste de darle, hiciste correcciones de líquidos, hiciste corrección de glucosa, entonces máximo podemos irnos hasta 100 ml por kilogramo de peso. O sea, este paciente tendría que recibir 700 ml, ¿sí? 700 ml en las 24 horas repartidas en varias tomas. Entonces, si yo le estoy dando 700 ml de este líquido, de la F75, ¿sí? Entonces, ¿cuántas calorías estaría recibiendo este paciente si le doy 700 ml en las 24 horas? Una simple regla de 3. 525. ¿Cuánto? 525. 525 dividido para 7, ¿cuánto es? 75. 75. Entonces estamos dando lo que nos dice, ¿no? 75 calorías por kilogramo. Con eso yo voy a iniciar en la F75. Y esto tengo que repartirle para 4 tomas, para 5 tomas, para 6 tomas, dependiendo de cómo el paciente me vaya tolerando. Esto le doy en la primera semana. Muy bien, pero lo que yo quiero, sabemos que este Resomar nos va a dar 0.9 gramos de proteína. Si esto yo le doy por kilogramo de peso, 0.9 gramos, ¿sí? Recuerden, dividido, multiplicado por 7, vamos a darle 4.5, creo que es, gramos de proteínas, chicos. 6.3. 6.3 gramos de proteína. Le voy a darle en estos 700 ml que me va a dar a 75 calorías por kilogramo día. Entonces, estoy sumamente bien. Si me toleré durante la primera semana de este paciente, paso a la F100. La F100, ¿qué quiere decirnos? ¿Qué quiere decirnos la F100? La F100 nos quiere decir que vamos a tener 100 calorías. Aquí es 100 calorías por kilogramo de peso. O sea, de 75 pasé a 100 calorías por kilogramo de peso. Vamos a tener mayor cantidad de calorías en la misma cantidad de líquido que le vamos a administrar a este paciente, ¿sí? Y aquí también
La F100 ya nos va a dar la parte importante que es las proteínas, ¿sí? Aquí ya avanza un poquito más en las proteínas y nos va a dar a 2.9 gramos por kilogramo de proteína. Miren cómo ya aumentó la cantidad de proteína. Y los otros, pues que nosotros tenemos aquí, este tiene 3.6 miliosmoles. Recuerden que yo siempre tengo que estar pendiente del potasio. Doménica Yonfa. Doc, yo tenía una pregunta con lo del F75, porque en la UNICEF, en la OMS, recomiendan que se tiene que dar en 30 mililitros, o sea, no los 75 kilocalorías, sino las 22 kilocalorías, porque el contenido de la lactosa que presenta va a ser menor y va a ser de mejor digestión para los niños y niñas que tienen la desnutrición aguda, como dijo, van a tener una capacidad absortiva y una... Es que si tú le das a 25 kilocalorías por kilogramo día, a estos pacientes no le estás dando nada. No me va a ayudar. O sea, según la tabla que está en la UNICEF, se da, como mi compañera, como Dianita dijo, de un día a 3 días a más de 7 días, pero esto se da cada 2 horas, cada 3 horas y cada 4 horas. Entonces, era más como o sea, como la parte de estabilización para luego, ahí sí ir aumentando al No, F75 al estamos ahorita. F100. Estamos en la parte de estabilización. ¿Y qué es lo que queremos una vez que ya estamos estabilizados? Mira que le vas a dar 75 kilocalorías en las 24 horas. No estoy fraccionándola. Le fracciono cuando le voy a dar la alimentación. Si yo le voy a dar, me salió que 700 ml me da 525 kilocalorías, pero en 24 horas. Y yo eso puedo fraccionarle. Claro, pero mi objetivo es cumplirle y darle las 75 kilocalorías por día. ¿Cómo le distribuyo las 75 kilocalorías por día? Es cuestión mía. Puedo fraccionarle las primeras 20 kilocalorías en las primeras 4 horas, luego en las 8 horas, las 20 kilocalorías, pero el objetivo es que en las 24 horas yo tenga que cumplir las 525 kilocalorías que le toca a mi paciente. Es más fácil realizar así. O sea, no es que en una sola toma yo le voy a dar las 75 kilocalorías por kilogramo día que nos salió los 525, no. Eso yo fracciono. Fracciono en 6 tomas, fracciono en 8 tomas, fracciono en 10 tomas, de acuerdo a la capacidad del paciente, a la capacidad gástrica, a la tolerancia del paciente, es lo que yo estoy fraccionando y viene a ser muy similar a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la UNICEF, y si es que yo puedo subirme más rápido en kilocalorías en el paciente para que tolera y en la cantidad de proteínas que debo llegar a darle la dosis que le corresponde a este paciente, más rápido yo me voy. Si es que yo tengo que irme más lento y quedarme con una fase, la primera fase que es la de rehabilitación, o la primera fase que es de estos pacientes que viene a ser la fase de estabilización. Si yo tengo que irme más lento en la fase de estabilización y me demoro más tiempo, pues me demoro. Tengo que analizar muchas cosas. Tolerancia del paciente, capacidad gástrica del paciente, ¿sí? Cómo el paciente me tolera o no me tolera esta F100, que son las que mayor concentraciones de kilocalorías tienen, igual también de proteína. Eso es importante iniciarnos en la fase de estabilización, porque en la fase de rehabilitación yo ya voy con la F100. Ya me voy más rápido, porque el paciente toleró. ¿Qué es lo que quiero yo hacer con esto? Lograr mayor peso de este paciente, ¿sí? Mejorar el estado nutricional integral de este paciente, compensar todos los micronutrientes de este paciente. Entonces, estas fórmulas que se manejan, casi no las manejamos nosotros porque las manejamos en un grupo multidisciplinario con la nutricionista. Recuerden que estos pacientes entran a hospitalización, no es que los manejamos ambulatoriamente. Si nosotros vemos que la primera semana nos ganó, sabemos que el manejo en la casa tiene que ir siendo igual, controlado, tiene que intervenir aquí no solamente el pediatra, interviene un grupo multidisciplinario, interviene la psicóloga, interviene el trabajo social, interviene la nutricionista. Y si es que es necesario, pues el médico de subespecialidad. Entonces, es un trabajo multidisciplinario.
¿Hasta dónde yo llego? Yo, como médico de atención primaria, es la pregunta. ¿Hasta dónde yo llego, doctora? Yo llego hasta estabilizarle a mi paciente. Hasta ahí es mi función. ¿Sí? Pero a veces me encuentro sola y no sé qué hacer. Entonces, lo que los compañeros nos presentaron sobre las barritas, que son las barritas del ENUD esos son el manejo día a día de estos pacientes. Paciente que empieza con peso bajo, ya es orden del Ministerio de Salud Pública saber manejar este grupo de barritas. Son barritas, chicos. Chicos, nos vamos a quedar aquí porque tenemos que dar dentro de los pasos de la OMS. Una vez que ya tengo la alimentación prudente, si continúo con leche materna, si todavía estoy en etapa, vamos a la etapa de recuperación del crecimiento, que es la de rehabilitación, la de la estimulación sensorial que tengo que hacerle. Entonces miren que aquí interviene ya el rehabilitador también, que tiene que hacerle desde las primeras etapas, desde la estabilización, preparar para el seguimiento, el control en casa, evitar las recomendaciones, la prevención en estos pacientes es importantísimo. Y la prevención hay que darlos cuando nosotros ya estamos viendo pacientes que tienen desde el principio pesos bajos, ¿sí? Para evitar llegar pues, a los casos extremos que hemos visto ahorita. Muy bien, nos vamos a la prueba, chicos. Ya les coloco. Entramos a Socrative. Ya, Doc, gracias. Estoy entrando recién a Socrative. Tenemos que ustedes entren a la parte de lo que es estudiantes. La clave es 170811. Ponen los dos apellidos y el nombre. Es feedback instantáneo. Y iniciamos. Acá la clave es 170811. Dos apellidos y el nombre. Tienen 20 minutos. Iniciamos a las 8:35. Disculpe, ¿nos podría repetir, por favor, cuál es el room? 170811. 1708. Gracias. Bueno. Son los dos apellidos. Sí, dos apellidos y el nombre. Eso solo puse uno, vuelvo a entrar. Sí, puedes entrar. O sea, pero de nuevo, o sea, desde cero. No, si ya entraste, ya déjalo ahí. Ah, ya. Perdón.
¿Terminaron? Sí, Doc. Muy bien. Entonces, con esto terminamos. Si no hay ninguna pregunta, inquietud sobre el examen, ¿tenemos alguna inquietud? No, Doc. Con esto nosotros terminamos el examen, terminamos el caso de maltrato infantil. Pues, y muchas gracias por todo, chicos. Gracias, Las Doc. notas, Hasta luego, Doc. las notas le pasaré a la compañera pues, para que ustedes hagan las revisiones respectivas y yo pasar a coordinación académica. Muchas gracias. Gracias, Doc.